Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo. Hoy voy a hacer una nueva sección de vídeos en mi canal que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no había tenido tiempo, que es hacer críticas y reviews de discos que vayan saliendo de cantantes que me gustan. Entonces hoy voy a hacer mi crítica al nuevo disco de Beyoncé, que es la parte 1, porque al parecer es una trilogía y van a salir dos partes más. Voy a hacer la crítica del disco Renaissance de Beyoncé. Voy a ir comentando canción a canción por el orden del disco. El disco comienza con la canción I'm That Girl. Esta canción comienza con un sonido experimental donde Beyoncé está diciendo por favor, hijos de no vais a pararme, y después la canción tiene un cambio de ritmo a una melodía más relajante, a un sonido más chill, y donde Beyoncé cambia el registro de voz y canta con un tono más grave y de una forma más sensual. Sinceramente, la melodía de esta canción me parece bastante buena y bastante pegadiza, y ya de cara al final tenemos otro cambio de ritmo más brusco y otro cambio de tono que para mí representa que Beyoncé, digamos, la liberación, sobre todo teniendo en cuenta la letra de esta canción. Para mí esta canción tiene un gran potencial para ser un hit, pero como predomina tanto ese sonido relajante o chill durante toda la canción, yo creo que vendría bien hacer un remix de esta canción. Creo que con un remix y potenciando ese beat durante toda la canción, creo que le ayudaría bastante y podría realmente ser un hit. En la segunda canción del disco, Cozy, ya nada más escuchar esa canción te das cuenta que es un sonido house, pero cuando comienza a cantar, canta con un estilo más de R&B, así que en esta canción digamos que ha fusionado el R&B con la música house. Como sabéis, la música house no es comercial, es decir, no tiene esa estructura comercial como las canciones pop. En una canción house directamente o te repiten la misma letra todo el rato de la canción o tiene una estructura totalmente diferente. Después de esas estrofas donde Beyoncé canta con un estilo más R&B y una voz sensual, llega el estribillo donde utiliza una voz más grave. ¿Y por qué? Yo lo que entiendo por la letra, porque esta letra habla de quererse a sí misma, de sentirse a gusto con sí misma, en el estribillo dice que ella está a gusto con su piel, que se llama a mí misma, y por eso agrava la voz, porque al final una voz segura es una voz más grave y firme. Mi opinión de esta canción es que como tiene una base house, aunque ella canta de una forma más R&B, es que quizás a las personas que no les gusta la música house o esa base tan marcada, quizás esta canción no les va a gustar porque es un sonido muy específico. Seguimos con el sonido house con la tercera canción del disco, Alien Superstar, que para mí es la mejor canción del disco. El sonido de esta canción me lleva directamente al house de los 80, incluso visualizo imágenes de la serie Pose. Además también estoy escuchando la canción y me imagino a personas bailando Vogue, que como sabéis el Vogue, el baile Vogue, se originó también en la década de los 80 con la música house. Y luego Madonna, gracias a ese estilo de baile, se inspiró para su canción Vogue. Y luego lo ha combinado con un cambio de ritmo en el estribillo que además saca una voz estilo R&B que me parece brutal. Creo que le ha quedado una canción redonda que te lleva totalmente a ese house de los 80 y para mí creo que esta canción puede ser un hit, debe ser un single. Además estoy seguro que en RuPaul van a bailar esta canción y yo creo que esta canción debería ser el segundo single o el tercer single, pero debe sacarla como single. Es, digamos, para mí la mejor canción del disco y también el hit de este disco. De momento el disco va súper bien, llevo 4 canciones y las 4 canciones son buenas. Cuarta canción, Cuff It, que significa esposarlo, así que ya os podéis imaginar de qué trata esta canción. Trata básicamente de seducir y de placer. En esta canción aparece esa Beyoncé con más rollazo, por ejemplo a mí me ha recordado en cierta medida a la canción Love on Top de Beyoncé. Predomina el sonido disco en esta canción y además en el final le han añadido unas trompetas que le da un rollazo y ella saca su vozarrón, que es que tiene un rollazo esta canción que si no la sacan como single, yo la sacaría como single promocional y haría varias actuaciones en televisión. Me gusta porque canta la letra de una forma muy divertida y muy natural y al final han conseguido una canción que tú la escuchas y aunque no sepas de qué va, te transmite felicidad, pasión, y es lo que mola, aparte del rollazo que da ella con su voz, así que en directo va a molar mucho más. Por eso me repito, si no la saca como single, que por lo menos haga varias actuaciones en televisión de esta canción. Y además también me parece la canción más radiable del disco. Quinta canción del disco, Energy, que yo la interpreto más como una intro más que una canción, ya que solo dura 1 minuto 56.
En esta canción, para mí predomina más el sonido electro y quizás también un poco de techno, y luego al final hay un cambio de ritmo y tiene un sonido más experimental. Pero para mí esta canción básicamente es para bailar y sobre todo es perfecta para hacer twerking porque tiene un ritmazo, sobre todo al final de la canción, que es perfecto para twerking y para bailar. Y básicamente ese es el resumen de Energy. La canción número 6 del disco es el primer single de este disco, Break My Soul. Al principio cuando escuché esta canción no me gustó mucho, pero ahora que he escuchado el álbum entiendo por qué es el primer single del disco sin ser una de las mejores canciones del disco en mi opinión. Y lo es porque es una de las canciones más comerciales y más radiables que hay en este disco. También es una canción muy repetitiva, pero eso es algo que ya he explicado que es característico de la música house, es decir, repetir una y otra vez la misma frase. Y por último, para mí es algo negativo que la canción sea tan larga, y además, como no es una de las mejores canciones del disco, lo que significa que los siguientes singles van a superar esta canción y eso va a hacer que más gente que no ha escuchado todavía el disco tenga más curiosidad en escucharlo al ver que los siguientes singles son mejores que el primero. Algo que no he dicho es que Beyoncé para hacer este disco ha utilizado un montón de samples. Explicándolo de forma rápida es coger el trozo o el sonido de una canción y con ese trozo crear una nueva canción o mezclarlo con otros sonidos, por así decirlo. Entonces, en esta canción tiene dos samples de dos canciones distintas, que son una la del tema Show Me Your Love y del tema Explode. Y en este caso, la letra de esta canción es una letra de superación, que habla de encontrar su nueva motivación, de construir sus cimientos, de liberar su alma, liberar su mente, su trabajo, su estrés, etc. Y después de 6 canciones bastante buenas, llegamos a la séptima canción del disco, Charles Girl, que es una canción que mezcla el sonido gospel y soul con el sonido urban. Y a mí lo que me transmite esta canción cuando lo escucho es liberación. Y buscando la letra, realmente está bien transmitido, porque la letra lo que dice es: voy a amarme, nadie puede juzgarme, solo yo nací libre. Y al final el estribillo habla de dejarse llevar, de ser libre y que nadie te puede juzgar. Y creo que es una canción que habla de la liberación personal, de ser quien tú quieres ser y también de esa doble moral y cómo la gente juzga rápidamente. Creo que este sonido urban y gospel va a gustar mucho a sus fans, pero en mi opinión creo que la canción se hace bastante repetitiva y bastante larga. Y comparada con las 6 canciones que acabamos de escuchar, creo que baja un poco el nivel del disco. Creo que es una canción que puede gustar mucho a sus fans, pero en mi opinión a mí se me hace un poco larga y repetitiva. Siguiente canción, Plastic Off the Sofa. Es una canción pop fusionado con sonido disco, pero que a mí me saca un poco de todo el sonido que lleva este disco. Hemos comenzado muy fuerte con canciones house y quizás por eso Beyoncé ha querido meter a mitad del disco una canción con un ritmo más suave, pero a mí me saca un poco de la esencia del disco. No obstante, he conseguido disfrutar de esta canción por su voz, porque en esta canción utiliza mucho su registro de cabeza y hace unos falsetes y unos giros vocales muy buenos, y realmente si te gusta la voz de Beyoncé en esta canción vas a disfrutar de su voz, de su registro de cabeza, y realmente yo es la razón por la que me gusta esta canción. Novena canción del disco, Virgo's Groove. Esta es una parte del disco donde ha puesto canciones que tienen un sonido más relajado, que no es tan house. Esta es una canción más pop y es una canción que trata sobre pasar la noche con alguien que te gusta. Por eso ella canta de una forma muy sensual y tiene una melodía tan divertida. Pero en mi opinión la canción es demasiado larga, dura 6 minutos y el final es bastante bueno, porque en el final comienza a hacer muchos giros vocales, muchos melismas bastante buenos. Hay uno de ellos en concreto que empieza con voz de cabeza y baja hacia abajo, que es una pasada. Entonces el final me parece bastante bueno. Para ser la canción bastante larga, no sé si la gente va a llegar realmente a ese final. Es una canción que está bien, pero realmente creo que las canciones más destacables estaban al principio del disco. Vamos a continuar. Décima canción del disco, Move, con Grace Jones y Tems. Es una canción que empieza con un sonido house. De hecho, esta canción me vuelve a recordar a canciones del house de los 80, que me ha recordado a ese baile Vogue, a canciones que seguramente pondría RuPaul en su programa. Tiene una producción muy moderna y es una canción house que va muy bien, pero justo llegando al final cambia el ritmo y tiene una melodía más relajante y un sonido más
R&B, pero no estoy muy seguro de ese cambio de ritmo justo al final de la canción, porque entonces ya no puede servir tanto como canción para discoteca o para bailar en un club, y en general lo que transmite tanto la letra como la melodía, sobre todo al principio, es una canción de empoderamiento. Canción número 11 del disco, Hit It. Esta canción tiene unos ritmos R&Bs con urban y de hecho el ritmo es muy cañero y por lo tanto gracias a ese ritmo creo que esta canción podría ser un single. Beyoncé está cantando con una voz digamos más relajada pero a la vez con fuerza. Y de hecho tú cuando escuchas la canción sientes como que está intentando convencerte de algo. Y entonces cuando ves la letra te das cuenta que es una canción de amor propio y de no dejarse menospreciar. Por ejemplo, hay frases en las que dice que solo un hombre real, un hombre de verdad puede domarla. Entonces realmente tiene sentido esa sensación que tienes de que está intentando convencerte de algo porque en verdad lo que está diciendo es que ella ha tomado en control y que se aprecia a sí misma y que no se va a menospreciar. Canción número 12, Thick. Esta es la canción más interesante y la que más he disfrutado del disco por los cambios de ritmo que tiene esta canción. Comienza con un sonido muy comercial y que le hace una canción perfecta para bailar en una discoteca. Y cada vez ese beat, ese ritmo va aumentando y te hace bailar y te incita a bailar más. Pero como he dicho, esta canción tiene cambios de ritmo. Es la canción más experimental que tiene todo el disco, por eso la hace una de las más interesantes. Entonces, en estas primera y segunda parte de la canción, Beyoncé canta con una voz muy sensual que parece que te está intentando vender un producto de una forma pues muy sensual. Y además la canción tiene un sonido muy potente, muy postureo, muy divino, por así decirlo. Pero entonces nos llega ese tercer cambio de ritmo que tiene un sonido muy cool, muy divertido y muy bueno y es una pasada. Y después nos cambia el ritmo por cuarta vez a un sonido más sensual y placentero, por así decirlo. Después vuelve a ese ritmo house y después un último quinto cambio de ritmo a balada. Entonces si no fuese por ese final que cambia el ritmo a una balada que también canta de una forma muy sensual, que parece un trozo de una canción de un anuncio de perfumes, por así decirlo, sería perfecta para una canción de discoteca, pero con tanto cambio de ritmo, pues ya no lo es tanto. Yo la he disfrutado por todos estos cambios de ritmo que no te esperas y me parece la canción, como he dicho, más interesante y más experimental del disco y también una de las mejores, pero quizás no la puedo ver como single por lo experimental que es y los cambios de ritmo que tiene. Canción número 13 del disco, All Up In Your Mind, y mi segunda canción favorita del disco. Es una de las canciones más comerciales de este disco, tiene un sonido dance, también tiene un sonido experimental dance y house, pero sobre todo dance, y por lo tanto puede recordar a la Beyoncé del disco Sasha Fires y también quizás recordaros en cierta medida canciones tipo Ego, Diva o Sweet Dreams de ese disco. No estoy seguro si esta canción debería ser single porque quizás no representa el sonido de este disco, ya que es una canción más dance, más que house o disco, pero realmente es una de las canciones más comerciales. Además, es la canción más corta de duración, 2 minutos 49, que eso la hace más comercial aún. Entonces, quizás como cuarto o quinto single no estaría mal. Con la canción anterior y con esta el disco ya ha recuperado su fuerza y su energía, digamos que ha puesto en el medio las canciones más relajantes o medio tiempo y ahora para el final vuelven canciones cañeras. Canción número 14, America Has a Problem. Además la melodía de esta canción me parece que es una de las más pegadizas que tiene este disco, sobre todo el preestribillo que me parece muy bueno y en general es una canción muy pegadiza y que tiene un sonido como muy misterioso y sensual. Creo que la producción también es muy moderna y muy guay y realmente, ¿por qué no? También podría verla como single esta canción. Canción número 15, Pure Honey, y volvemos a ese sonido house y esta canción con ese sonido me vuelve a llevar a canciones pues para discotecas porque tiene un sonido muy cañero. Además, creo que esto es una canción que específicamente en discotecas gays se podría poner muchísimo, sea single o no la canción. También tiene un ritmo perfecto para hacer un baile tipo Vogue, pero luego esta canción también tiene sonido experimental y cambia de ritmo 2 veces y ambos cambios de ritmos me parecen brutales, muy pegadizos, muy pop y una pasada. Creo que es una de las mejores canciones del disco, a pesar de ese cambio de ritmo, creo que va a mejor y mejora la canción mucho más, se comienza una canción house y acaba una canción pop súper comercial
y creo que es una pasada y una de las mejores canciones del disco. Para cerrar este disco nos encontramos una canción donde predomina el sonido pop, pero también con techno, y que también me recuerda, o podría ser una canción, por lo menos el principio de la canción, al estilo de las canciones del disco de Sasha Fierce. Para mí lo que destaca de esta canción es su voz. Un momento al principio y sobre todo al final, donde mete otro cambio de ritmo y hace también algunos agudos muy interesantes, porque en general este no es un disco donde ella haya querido lucir su voz, y esta es una de las pocas canciones donde ha metido algunos agudos o giros vocales. Pero sobre todo también lo que hace destacar esta canción es que ha metido un sample de la canción de Donna Summer, I Feel Love, y creo que es un total acierto, porque ha sabido meter muy bien ese trozo de la canción de Donna Summer en esta canción y queda súper bien. Creo que le hace sumar a la canción bastante. Y una vez más me parece otra canción buenísima del disco. Creo que en general es un buen disco, quizás hay demasiadas canciones y las canciones que han metido en medio no es que me sobren, pero hacen perder un poco la energía. Y quizás yo no hubiera metido tantas canciones y hubiera quitado alguna, pero en general sé que me parece un buen disco que no es comercial, aunque la producción sea muy buena, que tiene mucho sonido experimental. Entonces, por eso Break My Soul es el single, porque es la canción más comercial del disco y más radiable. Ahora la pregunta es, ¿los siguientes singles cuáles van a ser? ¿Se va a arriesgar con canciones experimentales y arriesgarse a si las radios la radian o no? O no va a haber más singles, o va a tirar por las canciones más comerciales, porque entonces sería o la canción número 4, Cuff It, o la canción número 13, All Up In Your Mind. Pero por lo menos espero que Alien Superstar sea single. ¿Cuál, digamos, podría ser un ranking de las mejores canciones del disco para mí? Pues ese ranking sería: en el número 1, Alien Superstar, evidentemente; en el número 2, Cuff It; número 3, All Up In Your Mind; 4, Pure Honey; 5, Summer Renaissance; y 6, America Has a Problem. Para mí estas son las mejores canciones de este disco, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, seguramente no, pero tanto a nivel de producción, letra, melodía, sonido en general, creo que son las mejores. Pero en general me parece un buen disco con un sonido muy particular, y quizás a los que no les gusten los cambios de ritmo o el sonido experimental no les va a gustar tanto este disco. Los que busquen pues canciones más comerciales quizás no les va a gustar, pero también es cierto que en los últimos discos Beyoncé ya no ha hecho música tan comercial, ¿sabes? Entonces los fans deberían estar acostumbrados. El público en general, quizás no tanto, quizás para el público general, pues Break My Soul y All Up In Your Mind y Alien Superstar sí que pueden ir al público general y ser single, y el resto de canciones lo veo un poco más complicado. Y hasta aquí mi review, mi crítica del nuevo disco de Beyoncé. Decidme en comentarios qué pensáis, si estáis de acuerdo conmigo o no, y nos vemos en el siguiente vídeo.